programa de Teratos está integrado por una serie de obras que tienen como eje común esta corriente de composición en México que tiene una vía progresista. Es el principal vector o eje de la elección de las piezas. Tiene como característica una búsqueda, una exploración no solo de los lenguajes, de nuevos lenguajes musicales, sino también una exploración instrumental a nivel de la exigencia de los intérpretes y al nivel del empleo y los recursos técnicos expresivos que se han utilizado históricamente en los instrumentos, en este caso la guitarra. ¿Por qué repertorio? Yo creo que este repertorio constituye como el eje más revolucionario del repertorio instrumental de la guitarra, no solo en México, pero sino a nivel mundial. Es que yo lo veo desde dos dimensiones. Por un lado, de manera muy individual, cada pieza ha explorado de la manera más radical posible, al menos en su contexto histórico-cultural, las posibilidades que este instrumento propone. Y en una dimensión mucho más general, creo que sí tiene una continuidad, es un tejido, una línea histórica, al menos a nivel nacional, que es muy clara. Es decir, es un arte musical avantgardista, creo que es de un cierto modo revolucionario. Yo creo que no es por azar que esta línea de composición que crea ya un repertorio mexicano de la música contemporánea para guitarra tenga la característica de ser revolucionaria en su exploración. Yo creo que para hablar de Umbrales partiría del aspecto anecdótico. Umbrales es la primera pieza de música contemporánea a la cual tuve acceso. O sea, el primer texto que yo vi, que dije, ¿qué es esto? O sea, cómo se lee, cómo se interpreta. Entrando ni siquiera a la licenciatura, entrando a una formación profesional de música, ya traía la partitura en mi mochila y le dije a mi profesor en ese momento, quiero aprender esto. Pasaron muchos años antes, no solo de adquirir los conocimientos de solfeo, la madurez musical, la comprensión del lenguaje, sino también el desarrollo de ciertos elementos técnicos que me permitieran como llevar a cabo el proyecto de montar esta pieza. De modo que Umbrales ha formado parte de mi proceso evolutivo como intérprete y pues en realidad como músico en general, ¿no? Es decir, el desarrollo de habilidades que trascienden, como decía hace rato, hay una exigencia al intérprete que lo lleva a los límites de lo que le es posible en el marco de lo académico. Es decir, a ti te enseñan te dan una cierta formación, te dan ciertos elementos, y este tipo de música te lleva un poquito más allá y a una búsqueda muy personal de la adquisición de esos elementos. Entonces, Umbrales es en ese sentido una pieza que ha marcado mi desarrollo como músico. Aún ahora sigo, después de casi 10 años o más de 10 años de ver el texto, de analizarlo desde diferentes perspectivas, tanto en el aspecto analítico como en el aspecto práctico, como en el desarrollo de ciertas metodologías para hacer evolucionar mi técnica y llevar a cabo de una manera mucho más precisa ese texto, de acercarme de una manera más precisa al texto, digamos que ha sido fundamental, ¿no? Es que Umbrales es una pieza que en realidad nunca se desliga de la tradición instrumental, es decir, de la idiomática del instrumento. No hay nada que no sea guitarrístico en términos académicos. Sin embargo, hay cosas que para un músico tradicional, un músico no habituado al lenguaje de música contemporánea, se le presentan como problemáticas, es decir, y concretamente hablando, patrones rítmicos no regulares, en una velocidad que impide a la memoria recurrir a ciertas como digamos capas de memoria que le permiten llevar a cabo eso a ese nivel. No sé cómo explicarlo, es decir, hay una dificultad técnica debido a la velocidad, debido a las variaciones rítmicas,
que además se incluye una cuestión de la percepción, es decir, que el intérprete es incapaz de memorizar, o aparentemente es incapaz, porque después de muchos años se puede llegar a ese nivel, de memorizar los patrones irregulares a nivel rítmico, incluidos en una escritura polifónica, polirrítmica, de un cierto nivel, de un cierto grado de dificultad, digamos, pues muy alto. Caja con trenzas es una obra que se integra a una ópera, es decir, es una parte modular. La importancia de la obra, de esta obra en la ópera, es que de una manera, digamos, a nivel de la estructura forma parte importante. ¿Qué quiero decir? Que Julio escribe un módulo y este puede ser transpuesto a diferentes etapas de la ópera. Este módulo, escrito para guitarra y dedicado a Magnus Andersson, quien interpretó la obra por primera vez, tiene como característica partir del imaginario sonoro y el imaginario dramático del intérprete. Es decir, que se debe mantener una estructura musical siguiendo las pautas del drama y del guión operístico. Esto crea una problemática muy interesante, porque el intérprete debe hacer el gesto dramático de un actor, es decir, simbólicamente representar, en el caso particular de Caja con trenzas, Bartolomé, Susana San Juan, Pedro Páramo y una mesa desvencijada, una cama desvencijada, y crear elementos sonoros que puedan integrarse a una lógica musical propiamente hablando. Yo creo que esa es la parte más exigente de la pieza. Pienso que el instrumento es utilizado de las maneras más inesperadas. Es una pieza que se construye a la par, en una colaboración, digamos, se construye en una colaboración íntima entre el compositor y el intérprete, porque se debe traducir el imaginario del intérprete, el imaginario del compositor, en función de esta exigencia que es la obra, la pieza dramática. Se debe partir de los textos literarios, se debe partir de una exploración y un refinamiento de las técnicas. Es decir, que aquello que puede parecer como improvisación de algún modo se va decantando y se va depurando en función de las exigencias del compositor, en función de las exigencias mismas del intérprete, para empezar a darle forma. Eso es lo que me parece muy interesante de la pieza. Es decir, que cuando hablo de una escritura cero, es que en realidad es el conocimiento de la música en el estado más puro, en el que se puede traducir de manera oral entre el compositor y el intérprete. Y la idea. A mí la pieza de Samuel me parece que es una escritura, digamos, coherente, extremadamente coherente, en una exploración sonora que intenta exprimir del instrumento lo más íntimo que no se ha descubierto antes. Es decir, que hay una búsqueda muy personal del compositor. Esa es la impresión que yo tengo, al menos desde la visión del intérprete, de haber explorado el instrumento en todas sus posibilidades y a poder decantar eso en una estructura formal bastante lógica y coherente, y diríamos de un cierto modo tradicional. Es decir, que hay un empleo de recursos de una manera muy bien organizada. Para nada se deja algo al azar, es decir, es completamente determinista. Yo creo que al extremo, incluso, una exigencia de determinación sobre los sonidos, sobre el gesto, o sea, la coreografía de los arcos, por ejemplo. A nivel de yo creo que Samuel encontró en el canto de Polifemo elementos sonoros que, utilizados en ese contexto, dan una poética muy particular. A mí en lo personal me conmueve mucho, sobre todo el canto final, lo que él llama el canto del Polifemo, ¿no? Que se da hasta el canto final, y yo estaba muy de acuerdo con él incluso antes de encontrarlo. Creo que era la parte que realmente tenía el corazón de la pieza, ¿no? Una especie de coral
a 6 voces, digamos, las 6 cuerdas, que generan, digamos, un espectro sonoro bastante rico en sonoridades, poco ambiguo, pero al mismo tiempo amalgamado por un canto. Cuando uno analiza la pieza se da cuenta que todo está construido de una manera muy lógica. Yo así lo vería a nivel formal. Ahora, a nivel de cómo materializó, digamos, esa estructura en elementos técnico-expresivos, diría que hubo mucho cuidado hubo un extremo cuidado y minuciosidad en la coreografía de los arcos, en las sonoridades que éstas creaban simultánea e independientemente. Yo creo que se llega a una simplicidad musical a través de una extrema complejidad. Me parece difícil explicar esto porque la pieza es compleja en sí, pero cuando se llega al resultado, como intérprete, se llega a los primeros resultados musicales, se puede dar cuenta que es bastante, ¿cómo decirlo?, orgánico. Esa sería la definición. Yo creo que finalmente no se puede hablar de técnicas extendidas de la guitarra porque no es concebida como una guitarra. Yo en lo particular pienso que no es utilizado como una guitarra. Es decir, yo como instrumentista, como guitarrista, tuve que reaprender a tocar un instrumento. Tuve que aprender las técnicas de los arcos, tuve que aprender ciertas digitaciones, la posición, incluso la posición corporal, el estudio y, digamos, la reflexión sobre la expresividad que yo puedo a través de ese nuevo gesto, de esa nueva corporeidad, de ese nuevo cuerpo musical que se va construyendo en esta pieza. Yo creo que la dificultad de canto de Polifemo no reside en el aspecto musical. Yo creo que al contrario, lo musical es bastante lógico y orgánico. La dificultad reside básicamente en aprender un nuevo instrumento, el reaprendizaje de nuevas técnicas expresivas para llevar a cabo la materialización de ese texto. Moray es conocido por ser un compositor espectralista, al menos así lo ha catalogado en la historia de la música contemporánea actual. Y me parece que Vampire es como al menos en ese contexto, es el frijol en el arroz, porque no es para nada espectralista y al contrario recurre a otros elementos más bien de tipo modular que le dan forma y también de recursos expresivos de la música popular y concretamente del rock. Yo creo que esa es la particularidad o la singularidad de esa pieza. Hay que reconocer que la guitarra eléctrica encuentra su autonomía en los años 70 como instrumento. ¿Qué quiero decir? Que se empiezan a desarrollar técnicas que le son propias a este instrumento y que la separan de la guitarra tradicional. Esta evolución se da gracias, por un lado, a las técnicas técnico-instrumentales, pero también al desarrollo de dispositivos periféricos, como son el amplificador, los pedales, etcétera, que le dan una nueva autonomía, la separan, digamos, de su antecesor histórico, que es la guitarra tradicional. ¿Y qué es lo que hace Moray? Él utiliza elementos que se desarrollaron en el contexto de la música popular para integrarlos a una lógica, digamos, de música contemporánea. Sobre el Ophius Piscatorius, que es la pieza que voy a integrar al programa, es una pieza de composición mía, es fundamentalmente un estudio de la distorsión y parto de 3 o 4 problemáticas que encuentro fundamentales en el repertorio de la guitarra eléctrica en la música contemporánea. Por un lado es esta autonomía del instrumento, es decir, las técnicas que le son propias ya, que son categóricamente ligadas a este instrumento. Y por otro lado, el empobrecimiento que ha tenido el repertorio de la guitarra eléctrica en el empleo de los elementos periféricos, en este caso de la distorsión. De modo que utilizo unos cientos de movimientos de variantes en la distorsión y en correlación y simbiosis con las técnicas técnico-expresivas del instrumento. Es difícil desligar la evolución de la guitarra eléctrica de la música popular. Eso es indiscutible y creo que sería ingenuo pensar
que mi búsqueda a partir de cero, tiene que partir de una búsqueda. Y lo más revolucionario que se ha dado en términos de la guitarra eléctrica ha sido en la música popular, de modo que ese es mi punto de partida. Este es el inicio, por un lado, de un ejercicio de exploración con el instrumento. Es la primera pieza que escribo para guitarra eléctrica y quiero partir de eso. Otro elemento, digamos, a nivel instrumental es encontrar como el vínculo entre la historia del instrumento y llevarlo hasta el límite de sus posibilidades dentro de la lógica de esa historia del instrumento. Que quiere decir que no quiero, por lo menos en este ejercicio, no quiero romper radicalmente, como lo son las otras piezas, de su historicidad, aunque esto parezca paradójico, para mantener la línea, digamos, entre comillas, coherente de la lógica de lo que este instrumento, para lo que este instrumento fue pensado.